Hola, bienvenidos nuevamente, más que un gusto, un placer saludarlos. Les habla Víctor Hugo Cárdenas para trabajar nuevamente con SQL Server. Esta vez vamos a hablar de índices columnares y tablas en memoria. Así que vamos directamente a nuestro SQL Server Management Studio para ver de qué se tratan estos temas. Entonces, nuestro primer tema en realidad es sencillo en cuanto a la parte de las instrucciones. Yo otra vez voy a utilizar la base de datos Ciudadano, que es una base que tiene una tabla en específico con 6 millones de registros, que es la que quiero usar como para prueba, para mostrarles en este caso los índices columnares. Entonces voy a hacer un conteo de datos de la tabla Ciudadano. Y voy a consultar la tabla, voy a preparar el query. Ahí está reportando que tiene 6.282.647 registros. Y esta tabla el día anterior nos sirvió para trabajar con índices a nivel de fila. De hecho, ya tiene índices a nivel de fila colocados. Se los dejamos puestos y recordemos que podemos hacer un sp help index y el nombre de la tabla para, por ejemplo, ver los índices que tenemos puestos. Ahora, fíjense que en realidad lo que quiero mostrarles en cuanto a instrucción es práctico y sencillo. En realidad, crear un índice columnar es básicamente agregar, al momento de crear nuestro índice, hay que agregar la palabra column store. Al agregar la palabra column store, pues entonces esto se vuelve un índice columnar. Ahora, en realidad, hay que comprender la lógica de los índices columnares y por qué son tan buenos. De hecho, han ido evolucionando. Los índices columnares aparecieron en SQL Server 2012, pero tenían limitantes. De hecho, cuando yo ponía un índice columnar, inmediatamente la tabla pues se volvía tabla de solo lectura. Eso ya no pasa así. Ahora sí ya puedo insertar y modificar datos, pero el asunto en ese momento era porque cuando se pensó el índice columnar, se pensó para tablas de Data Warehouse, donde pues básicamente una tabla de Data Warehouse se utiliza para análisis, para consultas, en vez de para ambiente transaccional, para insertar y modificar datos. Entonces, por eso fue que inicialmente no permitía inserción, modificación, eliminación de la tabla al momento en que lo poníamos como column store. Ahora, como lo repito, pues el índice columnar ha mejorado y ya lo permite. Ahora, deben de tener en cuenta la historia que está detrás de esto. Es que existe una tecnología que se llamaba antes Vertipack, luego se llamó XVelocity, y esta tecnología en realidad es la responsable del modelo de análisis tabular. En el caso del análisis service, nosotros trabajábamos normalmente con análisis multidimensional, que básicamente era la creación de cubos. Pero resulta que apareció otra manera de analizar los datos, ya no a través de cubos, pero igual de rápida para consultar millones de datos. Y eso es el modelo tabular. El modelo tabular entonces viene a sustituir un poco al modelo multidimensional y me deja analizar millones de datos de manera rápida y eficiente. Esa misma tecnología entonces es lo que dio pie pues a varios conceptos, al modelo tabular,
o a lo que se conoce en Excel como Power Pivot, o lo que ahora es la inteligencia de negocios con Power BI y Power BI Desktop y todo ese conjunto de herramientas. Esta misma tecnología entonces sirve para trabajar con índices columnares. Entonces, básicamente, nosotros debemos de tener en cuenta, yo tengo aquí una tabla. Esta tabla que tengo aquí, la manera más práctica de poner los datos para poder como revisarlos es que los ponga en Excel. En realidad, pues me gusta un poco Excel, pero no es precisamente que ahorita lo utilice en función de sus capacidades, sino me está sirviendo nada más como para mostrarlo como una tabla, para mostrar la tabla de datos. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que si yo, por ejemplo, decido aquí hacer ahorita, por ejemplo, una consulta, y en la consulta a mí se me ocurre decirle select, por ejemplo, nombre, departamento y salario. Cuando yo hago este tipo de consulta, tengamos en cuenta que él básicamente, ojo con lo siguiente, para devolver la consulta, él básicamente va a hacer una lectura de fila por fila tomando los atributos que nosotros necesitamos. En este caso, por ejemplo, él vendría y tomaría, como le pedí nombre, departamento y salario, que de hecho aquí me hace falta decirle from la tabla, por ejemplo, supongamos que esta tabla se llama empleado. Entonces, tengamos en cuenta que básicamente él va a la primera fila, lee nombre, lee departamento y lee salario. Listo. Lo tiene y se lo trae para acá, digamos que para la caché. Luego entonces va con la siguiente línea y en la siguiente línea vuelve a leer y se lo trae a la caché. Y va a la siguiente línea y entonces esta tabla tiene 60 datos. De estos 60 datos, él va fila por fila leyendo la información. Él tiene que brincar fila por fila. Atención a lo siguiente. ¿Qué pasará si, por ejemplo, me llevo la tabla y cambio la forma en la que se muestran los datos? Digamos que aquí yo pego los datos y los transpongo. Transponer es que lo que estaba sobre fila lo pongo en columna y viceversa. Entonces ahora los datos ya quedaron cargados de esta manera. Atención a lo siguiente entonces. Si yo vuelvo a hacer mi consulta, ahora él no va a tener que estar brincando de fila en fila leyendo los datos, sino ahora puede hacer un barrido. Puede tomar, como cambió la posición de los datos, internamente los datos ahora están estructurados diferente, pues entonces ahora para devolver todo el nombre, él solo tiene que hacer un recorrido de toda la fila y automáticamente captura todos los nombres. Luego va a hacer lo mismo con departamento y con salario. De tal manera que ahora viene y pega el resultado. Y listo. Ahí están todos mis datos rápidamente devueltos. De hecho, el índice columnar mejora la velocidad, la devolución de los datos, por la forma en la que está estructurado, por la forma en la que guarda la información. Entonces, digamos que la información ahora ya no se guarda con la estructura tradicional de una tabla, sino se guarda los atributos, los guarda en páginas de datos. Ahora, llevándome esto, o sea, yo lo quería hacer con Excel para ver la lógica y para que viesen que
que tiene lógica, que de hecho toda la vida hemos trabajado con tablas a nivel de fila y toda la vida nos hemos basado en que la información se guarda, en este caso, las páginas de datos, por ejemplo, guardan un conjunto de datos que tienen varios atributos. En este caso, por ejemplo, supónganse, por ejemplo, que una página de datos de SQL puede ser que tenga almacenados los 10 primeros registros. En la página caben 10 registros. Y de esos 10 registros, pues él guarda nombre, apellido, dirección, zona. O sea, él guarda varios atributos de esa tabla. Pero, ¿qué pasa si en vez de que la página guarde varios atributos, yo hago que la página guarde solo un atributo, solo el nombre, solo el apellido, solo la dirección? Entonces pasaría algo como esto. Vamos a ver, yo lo dejé puesto por aquí, vamos a ver si lo tengo. Déjenme localizar aquí los índices columnares. Entonces, en cuanto a los índices columnares, lo que estábamos viendo hace un momento es, se puede explicar perfecto en esta imagen. Esta es la manera en la que se guardan los datos a nivel de fila. En este caso, aquí pueden ver las páginas de datos que guardan varios atributos y está la página 1, la página 2, la página 3. Cuando yo hago una petición de datos a través de un select, SQL primero tiene que cargar a caché esas páginas de datos para construir la tabla. Y ya que construyó la tabla, pues entonces devuelve la consulta que yo necesito. Esto no es que esté malo, pero puede hacerse de manera más eficiente, que es entonces donde entra el índice columnar. El índice columnar cambia la estructura en la que se guardan los datos en la página y entonces cada columna, digamos, cada atributo se guarda en una página diferente. De tal manera que cuando hago una consulta y pido solo ciertos atributos, él no tiene por qué cargar todas las páginas de datos. Él solo tiene que cargar las páginas de los atributos que le estoy solicitando en la consulta. Esto lo pudieron haber inventado antes y el problema pasa por la forma en la que desde un principio se diseñaron las tablas. Entonces, lo novedoso ahora es que al cambiar la estructura, que es básicamente lo que hice en Excel de transponer, al cambiar la estructura en la que se guarda la tabla, pues entonces eso me permite leer más rápido, sin que haya tanto brinco para leer información. Y eso reduce el tiempo de devolver una consulta y es lo que se utiliza ahora tanto para análisis tabular con Power BI como para índices columnares. También debemos de tener en cuenta ahora entonces que ya poniéndolo más a detalle, entonces resulta ser que nuestras páginas de datos van a guardar información de cada columna de la tabla, de cada atributo, y obviamente como no lo puede guardar todo, pues va a crear segmentos, va a crear páginas segmentadas, digamos, donde va a estar guardando porciones de mis datos. Ahora, hay un detalle adicional con esto que se ve en pantalla. El detalle adicional
es que existe un logaritmo especial. Ese logaritmo tiene un nombre, se llama logaritmo de Hoffman, que me permite, una vez está acomodada en esta manera mi data, me permite hacer compresión, comprimir los datos, de tal manera que al comprimir los datos, evitando valores nulos, evitando valores repetidos, es decir, los valores nulos y repetidos los va a poner solo una vez, de tal manera entonces que mi column store, adicionalmente de que va a manejar las páginas de datos guardando información de columnas de la tabla, también va a comprimirse. Entonces mis datos se van a ver como la imagen de la derecha. Esto entonces hace que mi column store index sea mucho más eficiente que mi índice de fila, tanto clustereado como no clustereado. Entonces, este concepto es bien importante. En realidad, como les digo, es más concepto que la propia instrucción, porque en realidad la propia instrucción solo tengo que decirle create cluster column store, indicarle el nombre del índice que le voy a dar y sobre la tabla que lo voy a poner. Un detalle interesante y tiene cierta lógica, porque atención, de la manera en la que lo estamos viendo, es un reacomodamiento de los datos, de la forma en la que se almacenan los datos. Ya no se van a almacenar sobre fila, sino se van a almacenar sobre columna. Entonces, si se van a almacenar los datos sobre columna, el detalle interesante aquí en la instrucción es que no le indicamos qué columnas vamos a indizar. En este caso le decimos create cluster column store index y toda la tabla se va a indizar por un índice de columna. Vamos a ejecutarlo. En lo que lo vamos a ejecutar, ok, en este caso me está diciendo que ya tengo un índice. Entonces dice, no puede crear más de un índice clustereado en la tabla ciudadano. Considere la posibilidad de crear índice clustereado con opción de with drop existing. En este caso tengamos en cuenta que yo le estoy pidiendo que, aunque es un column store index, se lo estoy pidiendo clustereado. Entonces, como se lo estoy pidiendo clustereado y ya tengo índices que fabricamos el día anterior, pues entonces tengo que decirle justamente como él dice aquí en el error. Yo tengo que agregarle la instrucción with, y entre paréntesis drop existing. Entonces lo que le estoy diciendo en este caso es, mire, si existe, bórrelo. Incluso para la fabricación de mi índice, o sea, porque esto, si mi base de datos es muy grande, si mi tabla es muy grande, pues puede demorar. Yo puedo agregarle también maxdop. Maxdop es el número de procesadores que quiero que use para la fabricación del índice. Entonces yo le puedo decir, mire, como yo tengo un Core i7, entonces utilice 3 procesadores para crear el índice y pues hacerlo mucho más rápido. En este caso entonces, ahora sí, ok, no se encuentra ningún índice. Pongámosle entonces el mismo nombre para que sí lo encuentre. Bueno, ahí lo estamos creando por el otro índice, por el índice apellido. Entonces, en este caso lo que está pasando es que él va a destruir el índice clustereado y va a generar un nuevo índice clustereado, pero de tipo column store. Eso va a permitir entonces que mi estructura de la tabla cambie y se coloque de tipo columnar. En lo que fabrica esto, porque va a demorar un momento, pues no sé si tienen preguntas.
Bueno, en lo que espero un comentario o alguna pregunta, debemos de tener en cuenta que, como les decía, en versiones anteriores del SQL Server había un poco de problema porque al crear el índice columnar, la base de datos, la tabla se volvía de solo lectura. Esto ya cambió, estos son arreglos y mejoras que se hicieron con SQL Server 2016 y ahora me permite que la tabla sea operativa y funcione perfectamente. Esa es parte de las mejoras que se han hecho. Y también pueden coexistir, en este caso, índices columnares que también tengan índices no clusteriados a nivel de fila. Entonces, se pueden hacer combinaciones. Listo, ha demorado 3 minutos mi consulta. Voy a ahora a pedir con un SP Help Index. Quiero ver los índices. Ah, un detalle que no había visto. De hecho, ahí me falló mi visión, porque ahora que veo los índices, el índice que era clusteriado en este caso era justamente IX apellido, y por eso es que no me dejó cuando quise fabricar el índice sobre IXN nombre, porque este es el que es de tipo no clusteriado. Entonces, esa fue la razón que no me dejase hace un rato borrar este índice, porque este índice no era clusteriado. Tengamos en cuenta ahora que el índice clusteriado, que es IX apellido, cambió su estructura. Ahora su estructura es a través de columnas. Y tengamos en cuenta que sigue existiendo el índice no clusteriado a nivel de fila. Ahora, atención a lo siguiente. Debe de ser igual o mejor la velocidad de ejecución de un query. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que quiero ejecutar ahora mi consulta nuevamente. Se devuelve rápidamente. Le voy a dar aquí, por ejemplo, un plan de ejecución. Y veamos que en este caso está haciendo un index-seek, pero el index-seek lo está haciendo sobre el índice no clusteriado. Cambiemos aquí, por ejemplo, para que lo haga sobre el índice clusteriado. Veamos si con este cambio... No, en este caso sigue utilizando el índice no clusteriado. Y aquí sí ya está usando mi índice columnar. Así que voy a seleccionarlo. Y quiero que se vea, en este caso, que sí está usando mi índice columnar. Este índice columnar, entonces, su icono es diferente. Y básicamente lo que está haciendo en este caso, que por cierto, esas flechas encerradas en círculo tienen que ver con que está haciendo paralelismo. Es decir, está repartiendo en varios procesadores la carga de trabajo. Entonces, especial la forma en la que trabaja el índice columnar. El índice columnar, obviamente por la forma y la estructura,
puede mejorar 12 veces la rapidez comparándolo con un índice a nivel de fila. Básicamente eso es lo que hay que mencionar del índice de columnar. Como les digo, es más un concepto que en cuanto a instrucción. En cuanto a instrucción es bastante práctico el colocar la instrucción. Y tengamos en cuenta que se aplica sobre toda la tabla, no sobre ciertas columnas. Listo, espero que esto esté todo bien. No sé si me escuchan. Es solo simplemente que no hay preguntas. Solo confírmenme que sí estemos bien. Sí, escucho. Estaba escuchando algo entrecortado ahorita, pero sí escucho. Yo no he usado índices columnares. Voy a hacer una prueba en una base de datos que me usar, digamos, y contarte mi experiencia y plantearte dudas. Ok, perfecto. Es cuestión de probarlo porque la verdad sí mejora la velocidad de las consultas y pues es una herramienta que hay que aprovechar. Eso es entonces lo que vamos a decir sobre los índices columnares. Como repito, es más un concepto y como instrucción pues simplemente es agregar la palabra column store al momento de fabricar nuestro índice. Quiero aprovechar la cantidad de datos que tiene la base de datos Ciudadano con su tabla Ciudadano para agregar otro tema que también va por la misma línea, que en este caso es el tema de tablas en memoria. Básicamente se busca nuevamente que sean rápidas nuestras consultas, pero esta vez teniendo en cuenta ciertos detalles tecnológicos de los cuales nos podemos beneficiar hoy en día. Primero, la memoria es relativamente barata ahora. Es usual que tengamos servidores con 64 GB de memoria RAM. De hecho, es más práctico agregarle memoria a nuestro servidor que agregar discos duros. Basado en esto, existe el concepto de tablas en memoria. Básicamente nuestra tabla se guarda en disco duro. Vamos a cambiar el concepto. Nuestra tabla se guarda en disco duro y utilizamos como auxiliar la memoria RAM. Para las tablas en memoria lo hacemos al revés. La tabla se carga a memoria y vamos a utilizar como auxiliar el disco duro. Por supuesto que si esto está en memoria RAM, va a ser mucho más veloz que las lecturas de disco donde la aguja lectora tiene que leer en el disco duro y pues eso lo hace lento. Entonces, evitando esa parte del disco duro y su comportamiento, teniéndolo en memoria, pues la devolución de datos va a ser mucho más eficiente. Entonces, el tema es tablas en memoria. Vamos a agregar entonces aquí tablas en memoria. Y bueno, hay un detalle interesante a tener en cuenta. Esta parte, para empezar, nosotros necesitamos crear un file group dentro de la base de datos especial para que almacene la tabla en memoria, para que trabaje. Entonces es necesario cambiar el file group o agregar un file group a mi base de datos y decirle que lo vamos a trabajar optimizado para memoria. Como estoy en la base de datos Ciudadano, pues voy a modificar esta misma base de datos Ciudadano. Voy a decir entonces alter database Ciudadano. Recordémonos que podemos agregar file groups. Ciudadano en memoria.
Y lo especial es que pues hasta ahí sería un file group común, pero le vamos a agregar la palabra contains y le decimos memory optimized data. Y creamos el file group. Creado el file group, le tenemos que asociar un archivo. Tengan en cuenta que esto es típico de cuando estábamos hablando de creación de base de datos. Entonces aquí voy a crear un archivo asociado al grupo que acabamos de crear arriba. En este caso voy a decirle que lo quiero poner en mi folder donde pongo pues todo lo que hago de ejercicios. Mi folder data es mi folder comodín. Y pues es un archivo común, solo que lo especial es que aquí le voy a decir to file group ciudadano in memory, bueno, el nombre que le puse aquí. Entonces voy a crear en este caso el file group. Ya lo había creado en este caso. Ah, me está diciendo en este caso que ya existe uno. Solo quiero confirmar que sea el mío. Sí, es el mío. Y ahora entonces le voy a asociar un archivo a ese file group. Perfecto. Ahora, aquí ustedes me pueden decir, y es completamente válido tener en cuenta lo siguiente. Bueno, este señor me está hablando de que va a trabajar con tablas en memoria, pero en este momento está creando un file group y asociando un archivo a ese file group. Y esto es disco duro, esto no es memoria. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Deben de tener en cuenta que en la explicación yo les decía que él va a trabajar con la tabla en memoria y va a utilizar como recurso el disco duro. Entonces lo que estamos creando aquí es el recurso adicional que él va a necesitar utilizar. Ahora, yo voy a crear entonces, para hacer la comparación, yo voy a crear una tabla normal en disco y también voy a crear una tabla en memoria. Deben de tener en cuenta que la tabla normal en disco, pues ya hemos creado varias, pero igual para nuestro ejercicio voy a crear el mío. Voy a llamar a la tabla ciudadano en disco y a esta tabla ciudadano en disco le voy a poner código int identity que empiece en 1 y vaya de 1 en 1, not null y quiero que sea primary key. Luego voy a poner num2 char de 150 que no permita nulos o que permita nulos. 2 char de 150. Estoy poniendo estos valores porque estos son los que tiene la tabla ciudadano y quiero en algún momento hacerle una inserción de datos de ciudadano a la tabla esta que estamos creando. Entonces, listo, esta sería una tabla normal como las que hemos trabajado antes. Y por el contrario, para compararla, voy a crear aquí, tomando el código y poniéndolo de ejemplo, ciudadano en memoria. Y este ciudadano en memoria,
Atención a que aquí le voy a agregar width y aquí le digo memory optimized y le tengo que especificar durability. Y aquí es algo bien importante. Que en este caso le voy a decir que guarde esquema y datos. Necesito explicar esto. Además, como es una tabla en memoria, la tabla en memoria cambia por completo el concepto. Recordémonos que la llave primaria genera un índice de manera automática. Eso cuando estoy hablando de tablas de nivel de fila, pero esto es una tabla en memoria. Entonces, atención a los conceptos que habíamos dicho anteriormente. Un índice clusteriado ordena físicamente los datos en el disco y un índice no clusteriado crea una estructura de índice como los índices de los libros para apuntar a las diferentes páginas de datos. Atención, si el índice clusteriado ordena físicamente en el disco y la tabla está en memoria, eso quiere decir entonces que un índice clusteriado no existe en una tabla en memoria. En una tabla en memoria yo solo puedo tener índices no clusteriados y otro tipo de índices que se incorporaron en SQL Server 2014, que son los índices hash. Entonces, yo podría cambiar esto aquí a primary key non-clustered y yo lo podría dejar así para que sea un índice no clusteriado. Sin embargo, voy a aprovechar para mencionar que, como mencioné, hay índices hash. El índice hash tiene un elemento especial que se llama bucket. Y este bucket es básicamente un contenedor, y ese contenedor yo le estoy diciendo que almacene las llaves de mi índice de tabla en memoria. En este caso yo debo de indicar el número de contenedores que voy a utilizar. Básicamente los contenedores son apartados dentro de la memoria de mi equipo, o sea, divisiones, contenedores dentro de la memoria de mi equipo. Entonces, en este caso, aquí sí ya tengo mi tabla en memoria. Esta tabla en memoria, a diferencia de la anterior, le estoy diciendo que esté optimizada para memoria, le estoy diciendo que utilice un índice no clusteriado, y aquí aparece un índice no clusteriado de tipo hash, que es nuevo comparado contra los otros índices. Y el otro detalle que hay que tener en cuenta es que él aquí indica durabilidad. La durabilidad, él dice en este caso que va a ser esquema y datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él va a tener en memoria el esquema de la tabla, o sea, su estructura de columnas, de atributos que tiene, pero también me va a guardar data. Eso quiere decir que si yo modifico datos, esos datos físicamente sí los va a guardar. Es decir, si yo cambio un dato, ese dato va a quedar registrado con el cambio que le di. Atención, porque yo puedo decirle que solo se almacene esquema, pero el problema de solo almacenar esquema es que la tabla se queda en memoria como variable, pero al momento en que cierre o desconecte mi SQL Server, al momento en que reinicie mi SQL Server, pues entonces la data que tenía en memoria se pierde, y al volver a cargar, pues los datos que modifiqué pues no los va a tener. Entonces, si le escojo esquema y data, entonces cualquier modificación sí la va a aceptar y sí la va a guardar en una tabla de disco. Es decir, entonces, que él tiene la tabla en memoria, pero también tiene una versión, una copia de tabla en disco para registrar los cambios. Obviamente los cambios no los puede registrar
en memoria porque la memoria es volátil. Entonces, él tiene como auxiliar a una tabla en disco donde registra los cambios. Pero, si yo no le pongo esquema y data, si solo le pongo esquema, pues entonces los datos son volátiles. Si cambio algo, pues al desaparecer la tabla, al reiniciarse el servidor y él reconstruir la tabla, pues esos datos no van a estar. Bueno, voy a crear mi tabla entonces. Aquí dejé AP2, había dejado AP1, listo y listo. Ok. Yo creo que el problema va a estar aquí en código. Código int identity null primary key hash bucket. Ah, ok. Todo el problema es una coma que me falta aquí. Listo, voy a ejecutar y ahora sí se va a crear mi tabla como necesitaba que se creara desde hace un rato. Listo. No vi esa coma. Ahora vamos a... Pues ya tengo las dos tablas. Tengo la tabla de disco y tengo la tabla optimizada para memoria. Vamos a cargarle a las tablas datos para ver cómo se comportan. De hecho, van a ver que desde ya hay una gran diferencia. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer insert into y vamos a empezar con la tabla en disco. Y vamos a ver entonces que le quiero insertar nom1, nom2, nom3, ap1, ap2. Y le voy a decir select. Recordémonos que la base de datos, la tabla ciudadano tiene 6 millones de datos. Yo no quiero cargar los 6 millones. Yo voy a cargarle 1 millón, por ejemplo. Y como quiero hacer la comparación en las dos tablas, voy a hacer exactamente lo mismo, pero en ciudadano memoria. Entonces, tengo dos consultas, pero en una voy a insertar datos a la tabla de disco común, a las que ya hemos manejado, y aquí voy a elegir, en este caso, la otra que es la tabla en memoria. Voy a empezar por esto, voy a insertar 1 millón de datos. Obviamente esto va a demorar un momentito, pero ahí es donde quiero que vean la diferencia dramática entre tenerlo en memoria y tenerlo en disco. Aquí en este caso, él está haciendo la inserción de datos a mi disco. Incluso yo puedo sentir cómo está trabajando en este caso mi disco. Otra cosa que por cierto podría haber sido interesante revisar y que no revisé es cómo está la memoria RAM en mi disco. Obviamente aquí va a estar cargando y trabajando mi disco duro y por eso le cuesta abrir al administrador de tareas, porque mi disco debe de estar trabajando, guardando los datos. Cosa interesante que podemos revisar comparándolo con la siguiente instrucción. Aquí, según esto, ya se insertaron los datos. Véanle cómo ya se liberó mi disco. Y este trabajo tardó
56 segundos. Bueno, ahora voy a insertar a la tabla en memoria. Listo, voy a insertar a la tabla en memoria. Quiero ver entonces cómo está trabajando en este caso. Véanle que ahora mi disco no está tan alto, y lo que sí está trabajando ahora es la memoria. Ahora sí ya presentó una carga ahí en el disco. Tengamos en cuenta que un detalle interesante es que él siempre guarda cierta parte de los datos en el file group que optimizamos para memoria. Listo. Veamos que este solo tardó 35 segundos en devolver la liberación, digamos, de mi consulta, de mi operación. El otro había tardado casi un minuto. En este caso, entonces, ahora tengo datos en una tabla en memoria, y en el otro pues lo puedo comparar con una tabla en disco. Si se trata de compararlo con una tabla en disco, entonces yo puedo decir, por ejemplo, hagamos una consulta, select nom 1, nom 2, ap1, ap2, from ciudadano en memoria, y digámosle where código igual a, tengamos en cuenta que tenemos 1.000.000 de registros, según yo sí marqué el millón, ¿sí? Como sí marqué el millón de registros, entonces voy a decir que quiero el registro 998.999, por ejemplo, pero lo voy a consultar de la tabla en memoria. Vamos a ver, ejecutemos, y vean cómo así de rápido me devolvió el dato. Y si veo el plan de ejecución, en este caso está utilizando el índice no clusteriado de la llave primaria, que es un índice de tipo hash. Aquí se puede visualizar en la etiqueta al inicio del cuadro amarillo que está buscando sobre el índice de tipo hash. Y entonces mi tabla en memoria va a ser mucho más rápida que una tabla en disco. Ahora, atención a lo siguiente. Esto no quiere decir que no haya necesidad de otros índices, pero eso, o sea, yo puedo tener también más de un índice sobre la tabla en memoria. De hecho, el primer índice que creé en este caso fue este para la llave primaria de tipo hash. Pero atención, ¿qué pasa si yo creo mi consulta y mi consulta la baso, pero pidiendo, por ejemplo, nom1 igual a Víctor? Esto ya no va a ser rápido. Y aquí ya se demora un poco, porque aquí, como no encuentra el índice como válido para poder hacer su búsqueda, pues aunque esté en memoria, él va a tener que hacer un escaneo de toda la tabla, y pues entonces va a ser lento. ¿Qué debo de hacer aquí? Pues debo de colocar un índice sobre la tabla en memoria. Vamos a ver cuánto dura esta consulta ahí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Véanle que esto es bien útil, bien importante, teniendo en cuenta, como decíamos antes, que es más práctico y funcional, y también en cuanto a costo es más práctico agregarle más memoria a mi servidor que agregarle otros discos duros. Aquí sí se fue completamente de lugar pues sí está demorando bastante mi consulta. Ubaldo pregunta, ¿qué sucede cuando hacemos un backup y lo levantamos en otro servidor? ¿Hay que crear nuevamente los file groups? Ten en cuenta, Ubaldo, que cuando haces un backup de toda la base de datos, él se va a llevar los file groups.
y en este caso entonces él se llevaría los file groups y también la estructura de la tabla en memoria. Cuando levantas la base de datos en el otro servidor y la pones, digamos que a producción, él va a cargar la data de la tabla en memoria, la va a cargar a eso, a memoria, porque él utiliza el disco duro como recurso. Entonces, sí existe en el disco duro una copia de esa tabla en memoria. Entonces, si levanto en otro servidor la tabla, lo que él va a detectar es que no la tiene en memoria y entonces la lee de disco duro, la pone en memoria y ya después la vuelve a utilizar. Esta consulta demoró mucho, entonces le voy a dar clic en el plan de ejecución para que vean que realmente lo que está haciendo es un table scan y por eso, aunque los datos estaban en memoria, pues demoró un poco. Obviamente no debería de haber demorado tanto como podría haber sido cuando hiciera un table scan pero a disco. En este caso pues se notó como lento, pero igual y de todos modos es más eficiente que si estuviera haciendo un table scan a disco. Ahora, atención a lo siguiente, miren qué interesante, voy a crear ahora un índice, pero como es un índice para memoria, no tengo que utilizar la instrucción create index, sino aquí en este caso le digo alter table index y le digo por ejemplo idx nombre y le voy a decir nom1, nom2 y que cree el índice. Listo. Ahí va a crear el índice y acto seguido cuando genere esta consulta nuevamente ya debería ser una consulta rápida. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta en lo que él genera mi índice? Es cierto, Waldo, aquí no especifiqué el tipo de índice. De hecho, en las tablas en memoria solo hay dos tipos de índices: los no clusteriados y los no clusteriados de tipo hash. El asunto en este caso es que como no especifiqué, él creó un índice de tipo no clusteriado. Y sí, por defecto se crea no clusteriado. Si yo quisiera, podría venir, por ejemplo, y crear el otro tipo de índice. Por ejemplo, lo puedo crear aquí por apellidos. Y en este caso entonces yo tendría que decirle hash. Aquí voy a decir, por ejemplo, AP1 y AP2. Y en este caso, los índices hash se les debe de especificar un contenedor. Ese contenedor va a almacenar las llaves del índice. En este caso, él va a guardar información en el contenedor que le especifique de AP1 y AP2. En este caso, entonces, le tengo que decir with, y el nombre del contenedor en los índices hash, pues es un bucket count. Y atención, aquí en bucket count yo tengo que especificar un número. Este número de buckets que yo especifico tiene una razón matemática de ser, pero en específico, digamos que la regla empírica que se utiliza es que yo debería de tomar como medida el número de registros únicos que tiene estos campos que estoy utilizando como llave para el índice, es decir, en este caso AP1 y AP2, yo debo de ver combinado estos campos cuántos registros únicos tienen, y en función de eso elegir en una relación de 1 a 1 o de 2 a 1 este número. Entonces, por ejemplo, yo debería de poder hacer aquí en este caso un select distinct de AP1 y AP2 para mi tabla ciudadano en memoria. Entonces, si yo ejecuto esto,
aquí me va a devolver un número de registros. Ese número de registros que me devuelva son los que yo debería de utilizar aquí en mi bucket count, o si lo hago en una relación 1 a 1, o si lo hago en una relación 2 a 1, pues ese número que él me devuelva lo debería de dividir dentro de 2. Entonces, básicamente el bucket count debería de colocar el número de acuerdo al número de registros únicos que tiene el campo o los campos que estoy indizando. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, en realidad hay una definición matemática basada en el logaritmo que usa el índice hash. Igual y aquí mi consulta va a tardar. Entonces, mientras mi consulta tarda, pues algún comentario, alguna pregunta. Véanle que básicamente los dos temas que estamos tratando, primero el de índices columnares y ahora el de tablas en memoria, básicamente lo que buscan es mejorar drásticamente las consultas, porque realmente de las dos maneras es mucho más eficiente que el comportamiento normal de tablas en disco. Es decir, si yo tengo tablas en disco con índices almacenados a nivel de fila, pues esto se comprobó que ya no es tan eficiente como cuando tengo índices columnares. Mejoran 12 veces su velocidad. En el caso de las tablas en memoria, una tabla en memoria puede producir datos, devolución de datos, hasta 20 veces más rápido que la tabla en disco. Entonces, eso es el detalle que hay que tener en cuenta y cuidar. Aquí se fue un poco mi consulta más de lo que tenía planeado. En realidad este número que yo estaba colocando era ya un número que había analizado previamente, donde había notado que habían más o menos 146,000 nombres, apellidos en este caso, diferentes. Aquí en este caso, por ejemplo, el número de filas, y voy a leerlos a la esquina inferior derecha, me está diciendo 116,456. Bueno, utilicemos ese número, 146,000. Bueno, de hecho es 116,450, por ejemplo. Otro detalle es que él en realidad no está colocando este número de buckets exacto que yo estoy colocando aquí. Él, a través de su logaritmo matemático, pues él, digamos que aproxima o redondea el número de buckets. Entonces voy a ejecutar mi índice. Acto seguido debería de ser ahora más rápido la devolución de datos. Bueno, en resumen, en la tabla en memoria hay dos tipos de índices: los índices no clusteriados y los índices hash. ¿Preguntas? Véanle cómo subió el espacio de memoria utilizado ahí en mi computadora. Ahora, por ejemplo, si yo consulto este query que estaba lento, pues ahora se devuelve rápido. También debo de venir y ver el plan de ejecución y ver que en este caso está utilizando un índice no clusteriado. El índice no clusteriado en este caso es IDX nombre, que fue el que fabriqué aquí. Quiero, por ejemplo, ver este query que estaba medio lento. Vamos a ver qué tan rápido lo devuelve ahora. Igual y no estoy poniendo un where, entonces ese es un problema. El where haría un indexIC.
en este caso aquí está escaneando todo el índice. Entonces, pues aunque ya me empezó a devolver datos, no, todavía está trabajando, todavía no los está devolviendo todos. Entonces va a ser mucho más rápido, pero no tan eficiente. Tendría que ponerle un where para que sea eficiente. Bueno, preguntas, comentarios, algo. Como les decía, esto lo que busca es que nuestras tablas... De hecho, esto sería como ya en concreto buscar consultas específicas que yo necesite que se devuelvan muy rápido, pues ya colocarlas en un plano de específicamente me enfoco en que esta consulta la quiero rápido y sobre esto crear una tabla en memoria. Aquí en este caso lo que quiero mostrar en el plan de ejecución es que aquí está utilizando la tabla en memoria, está haciendo un table scan, esto no es eficiente. Obviamente si yo vengo aquí y le pongo where ap1 igual a García, por ejemplo, esto ya lo va a hacer con el plan de ejecución. Ok, sigue haciendo un table scan que no es lo que me conviene. ¿Será que está basado en el distinct que le he puesto? No hay nadie García. En el millón de... bueno, el millón de datos lo debe haber tomado con un top. Entonces, como lo tomé con un top, no hay... por ejemplo, le voy a decir Acuña. ¿Qué nombres tenemos por aquí? Ok, Pérez sí hay, vamos a chequear aquí. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, Pérez. Si yo en este caso quiero ver el plan de ejecución, hace un table scan, eso es lo que me parece... Lo que me parece como interesante, hasta que no utilizo el segundo AP2, entonces él no hace busca sobre el non-cluster index. Si solo busco sobre AP1, en este caso hace un table scan. Eso es algo interesante de analizar, porque entonces mi índice compuesto no está siendo totalmente efectivo. El asunto es que yo lo estoy imaginando como es el comportamiento de los índices almacenados a nivel de fila. Sin embargo, este no es un índice almacenado a nivel de fila, este es un índice hash. Entonces, al hacer un índice hash, en este caso, la combinación de AP1 y AP2 es la que él guardó, la que él almacenó como llave. Y entonces solo consultar por AP1 no me es suficiente, de tal forma que en este tipo de índice almacenado en memoria, como tabla en memoria, yo tendría que crear otro índice solo para el AP1. Entonces, bueno, interesante.
a tener en cuenta porque mi mismo plan de ejecución me está indicando realmente cuál es el camino que está tomando. Repito que en esencia la idea es la velocidad de la tabla, que mi tabla sea rápida. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Entonces, Ubaldo, en este caso, Marco nos dejó hace un momento. Bien, entonces, esto es la parte de tablas en memoria. Es una herramienta que hay que aprovechar. Yo recuerdo que cuando apareció este tema, pues era de los temas habituales de las nuevas características del SQL Server, y ahora tiene tablas en memoria. Y uno de los detalles que pasaba era la parte esta de sí, pero al poner al ponerlo en memoria, el cuestionamiento era bueno, ¿qué tan rápido va a ser? ¿Cómo va a funcionar? Y lo que se debe de tener en cuenta es que tiene dos métodos de funcionamiento y está basado en la durabilidad de la tabla. Si yo pongo schema and data, en este caso esto se va a comportar como una tabla común de almacenamiento en disco, en el sentido de que lo va a tener cargado en memoria todo el tiempo, pero utiliza el disco duro de manera auxiliar, lo que permite que cualquier registro que modifique, pues él vaya al disco duro y diga que se modificó. Entonces, digamos que como primera opción él lee a memoria, pero cuando ya hice las modificaciones de los datos, él va al disco duro y registra que modifique datos. Si se reinicia el servidor, al reiniciarse el servidor, obviamente la memoria se destruye, pero cuando levanta el servidor, él va a la tabla que tiene en disco duro, lee los datos y los carga a memoria RAM. Entonces todo el tiempo tengo una tabla en memoria que es la primera que consulta y que trabaja, y tiene una tabla auxiliar en disco duro que es sobre la que registra los cambios. Si por el contrario yo solo coloco schema only, el problema de colocar schema only es que básicamente es como que si tuviera una variable en memoria, y si ocurre un corte de energía eléctrica y nos quedamos sin servidor, pues al levantar el servidor lo que tenía en memoria lo pierde. Si yo modifiqué datos sobre la tabla, esos datos se van a perder porque solo estaba en memoria. No tiene como auxiliar al disco duro, digamos, si solo le pongo schema only. Y pues entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mejor en este caso, aunque en realidad depende de para qué voy a usar la tabla en memoria, lo mejor podría ser decir schema and data. Pero vuelvo al punto, en realidad depende para qué voy a necesitar y qué fin le voy a dar a la tabla.
Eso sería básicamente los dos temas que teníamos planeados para el día de hoy: índices columnares y tablas en memoria. Una consulta, Víctor. En el momento en que se está trabajando ya directamente en un servidor donde tiene múltiples conexiones a la base de datos y se están insertando datos y cosas así, y aparte de eso pues se están haciendo el SQL agente se está ejecutando para realizar transacciones y revisar la integridad de los datos, eso al final consume bastante recursos de memoria RAM. ¿Es conveniente tener una tabla en memoria? En realidad depende de cuánto recurso tengas. Si por ejemplo tu base de datos dentro de tu servidor puedes destinar por ejemplo 8 gigas, en este caso digamos, o digamos que tu consumo habitual de memoria es eso, 8 gigas, pero tu servidor tiene 32 gigas, entonces perfectamente puedes levantar una tabla en memoria que te puede beneficiar de que cierta tabla que se esté consultando mucho sea la que pongamos en memoria y la que produzca resultados más rápido. El asunto en realidad pasa por tener el recurso de memoria en el servidor. Ahora, digamos que lo cauto que puede ser uno pasa por el lado de ¿y cómo voy a hacer para que él maneje en memoria esto? ¿Y cómo va a comprometer el demás recurso? De hecho, esa es la razón de, por ejemplo, en el tipo de índice hash, establecer el bucket count. Esos digamos que son los contenedores en memoria con los que él carga y con los que él trabaja. Entonces no es que se vaya a comer toda la memoria de mi disco. Sí es funcional en tablas con mucha demanda. O sea, si de veras fuese una tabla que tiene mucha petición de datos, esto se podría beneficiar, porque atención, hay otro detalle a tener en cuenta. En una tabla de disco, la solicitud de datos, la petición de datos, se maneja de manera pesimista. Eso quiere decir que cuando alguien bloquea un registro, un segundo usuario, cuando quiere consultar ese registro, se queda bloqueado hasta que el primer usuario no libere ese registro. Eso es la manera pesimista. Las tablas en memoria no establecen tantos bloqueos como lo hace una tabla en disco. Entonces, en este caso, la tabla en memoria se maneja de manera optimista. Si cuando el usuario número 2 quiere consultar un registro que tiene bloqueado el usuario 1, en una tabla en memoria simplemente manda un error, no se queda ahí suspendido esperando a que se libere el registro, sino simplemente manda un error que no lo puede consultar. Entonces, otra ventaja que tienen las tablas en memoria es que reducen los bloqueos. Bueno, eso es por el día de hoy. Entonces ahí vamos a detener nuestro contenido. Para la próxima sesión, pues ya lo que nos queda, de hecho nos quedan 2 sesiones, y lo que viene pues es trabajar en la parte de programación de SQL con triggers, store procedures, funciones y vistas.